Producciones cinematográficas como Terminator, con una saga de 6 películas y una serie televisiva en donde las máquinas tenían vida propia y casi una conciencia. De la misma manera, El hombre bicentenario con Robin Williams de 1999, Inteligencia artificial del año 2001, Yo Robot con Will Smith del año 2004, y así la lista podría continuar. Y todas con un mismo corte, máquinas autónomas con características humanas. Pero ¿quieres que te diga algo? La realidad puede superar por mucho la ficción. Quédate aquí en Vaquear y te lo cuento todo. Hola, bienvenido una vez más a Vaquear Channel, donde tu primer emprendimiento eres tú. Y si estás llegando por primera vez a este canal, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te sigan llegando más notificaciones y puedas estar al tanto cada vez que vamos subiendo un nuevo video. Hay películas que han calado en el inconsciente colectivo estas 3 últimas décadas, no solo por sus efectos especiales y tecnología aplicada a la misma, que a más de uno nos ha hecho arrancar esa pregunta: ¿y cómo lo hacen?, sino también por su trama y contenido, mostrándonos un mundo de máquinas totalmente autónomas con una conciencia que nos hacían transportar hacia una realidad futura. Hoy, en el año 2020, la inteligencia artificial ya no es una ficción, es una realidad. Aún estamos lejos de estas realidades cinematográficas y de ficción, pero tampoco es menos cierto que estos últimos años esta ciencia ha dado pasos de gigantes. Estamos llegando a un punto en donde la inteligencia artificial podría igualar y hasta superar por mucho características cognitivas humanas. No estamos hablando solo de robots que repitan trabajos mecánicos repetitivos con precisión, sino también que tengan una conciencia, y es en esa medida que puedan generar su propio aprendizaje. Lo que más nos interesa saber en este video es qué es la inteligencia artificial en grandes rasgos y cómo ella va a transformar el mundo laboral. Mi propósito con este video es que podamos mirar con objetividad, pero también poder mirar con optimismo hacia el futuro, tomar acción frente a una realidad que es inevitable. Es de todo responder a las preguntas: ¿dónde me encuentro hoy que la tecnología ha llegado para insertarse en nuestras vidas? ¿Qué tengo que hacer para que estos cambios futuros no alteren mi bienestar y mi estabilidad laboral y económica? ¿Podemos vislumbrar en qué sociedad tendrán que vivir nuestros hijos y qué problemáticas socioeconómicas y laborales tendrán que afrontar en su contexto? El que nosotros nos mantengamos informados y tomar acción es saber que se avecinan nuevas realidades que seguirán haciendo que el mundo cambie y que la sociedad adopte nuevos paradigmas. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? Si bien no tiene una definición exacta ni una sola disciplina que la encierre, la inteligencia artificial es la serie de tecnologías que sirven para emular las características o capacidades exclusivas del intelecto humano. El término se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como aprender a resolver problemas, a entablar diálogos coherentes, a armar estructuras de ideas lógicas, entre muchas otras funciones. Avances en el siglo XX. En cuanto a la historia, podríamos remontarnos a los griegos, cuando con Aristóteles se comienzan a dar las ideas básicas de razonamiento y el funcionamiento de la mente. Pero no será hasta el siglo XX donde no se hable por primera vez de esta ciencia. Será en 1956 en donde se inventa el término inteligencia artificial en una conferencia en Dartmouth, un congreso en el que se hicieron muchas previsiones futuristas a 10 años, siendo un poco temprano para la época. Es en esta década de los 50 donde la inteligencia artificial vive una de sus mejores eras, pues las máquinas lograban jugar a las damas mejor que muchos seres humanos, resolvían problemas matemáticos algebraicos y hasta aprendían inglés. Posteriormente, entre los años 68 y 70, el profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford desarrolló un sistema SHRDLU. No significa nada en concreto, es solamente el orden de las letras de una máquina linotípica, que permitía interrogar y dar órdenes a un robot que se movía dentro de un mundo de bloques. Innovaciones de la inteligencia artificial en el siglo XXI. Ya en el nuevo siglo y luego de importantes avances tecnológicos, la multinacional IBM logra crear una supercomputadora llamada Watson, que ganó en 3 oportunidades un concurso televisivo de conocimiento a 2 de sus máximos campeones. Watson podía responder a las preguntas gracias a una base de datos
que se encontraba localmente. La información que contenía esa base de datos venían de multitud de fuentes, al igual que bases de datos externos, taxonomías y ontologías. Ahora imagina a Watson en algo más serio que un concurso televisivo de conocimientos, como el diagnóstico de enfermedades. Pues es definitivo que Watson tiene una enorme ventaja potencial frente a los médicos humanos, y te voy a dar 3. Primero, una inteligencia artificial puede contener en su banco de datos todas las enfermedades conocidas con todos los medicamentos de la historia. Luego puede actualizar continuamente ese banco de datos, no solo con las nuevas investigaciones, sino también con las estadísticas extraídas de todas las clínicas y de todos los hospitales del mundo. Segundo, Watson puede estar íntimamente ligado no solo con mi genoma y mi historial médico, sino también con el genoma y el historial médico de mis padres, de mis hermanos, de mis primos, de mis amigos, de mis vecinos y hasta de mi raza. Sabrá casi de inmediato absolutamente todo si en esa semana he viajado a un lugar de zona tropical, o si sufro tal vez de problemas estomacales, o si esta mañana personas de la ciudad de Lima, donde yo vivo, están acusando diarrea. Tercero, Watson nunca está cansado, enfermo, hambriento ni mal pagado. Él será el médico que tendrá todo el tiempo del mundo para mí. Yo podría sentarme cómodamente en el sillón de mi casa respondiendo todas las preguntas que él me haga y él diciéndome exactamente cómo me siento. Ahora podemos ir haciéndonos una idea. ¿Por qué los datos son tan importantes? Podemos entender mejor por qué ciertas plataformas como Facebook o Google valen su peso en oro. Pues es por la cantidad de datos que poseen de cada individuo. Podemos comprender por qué Estados Unidos no quiere a TikTok dentro de su territorio. Es por la cantidad de datos que esta aplicación china puede recoger de cada usuario. Enfoque moderno de la inteligencia artificial. No nos vamos a poner aquí a analizar en detalle cómo está conformada o ramificada o cómo está generada toda la inteligencia artificial. Pasaríamos videos de videos, pero en el libro Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, se diferencian 4 tipos de categorías de inteligencia artificial. Sistemas que piensan como humanos. Son los sistemas que tratan de emular el pensamiento humano, como la toma de decisión, resolución de problemas y aprendizaje. Sistemas que actúan como humanos. Estos tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano. Un ejemplo de este sistema es la robótica. Sistemas que piensan racionalmente, tratan de imitar el pensamiento lógico-racional del ser humano. Por ejemplo, el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Sistemas que actúan racionalmente. Este sistema trata de emular de forma racional el comportamiento humano. Está relacionado con conductas inteligentes en artefactos. Hasta aquí hemos visto qué es la inteligencia artificial y cómo ella se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. La siguiente pregunta sería, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial funciona a partir de algoritmos. Simple, pero a la vez no lo es. Espera, Adolfo, espera. Me estás diciendo que si la inteligencia artificial simula lo humano y esta trabaja bajo algoritmos, ¿el ser humano también rige todo lo que él hace bajo algoritmos? El autor del libro Homo Deus, una breve historia del futuro, Yuval Noah Harari, define de una manera muy sencilla lo que es un algoritmo y cómo éste ha regido la conducta del ser humano desde siempre. Ella es la que ha dotado al ser humano con la capacidad para la supervivencia, para una mejor o peor adaptación. El autor nos dice: un algoritmo es un conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y alcanzar decisiones. Un algoritmo no es un cálculo concreto, sino un método que se sigue cuando se hace el cálculo. Por ejemplo, si queremos calcular la media entre 2 números, podemos usar un algoritmo sencillo. El algoritmo dice: primer paso, suma los 2 números. Segundo paso, divide la suma entre 2. Un ejemplo un poco más complejo de lo que es un algoritmo, nos dice el autor, es una receta de cocina. Nosotros podemos seguir estos algoritmos una y otra vez para poder realizar esta receta. Podríamos hacer pequeñas variaciones en los ingredientes de la receta, pero al final vamos a obtener el resultado con mínimas variantes. También nos afirma el autor que ya muchos biólogos han llegado al resultado de que el ser humano es también un algoritmo.
Claro, un algoritmo más complejo que una receta de cocina, pero al final es un algoritmo. Los algoritmos que controlan a los seres humanos operan mediante emociones, sensaciones y pensamientos. Y exactamente es el mismo tipo de algoritmo que controla a cerdos, babuinos, nutrias y gallinas. El algoritmo tiene capacidades propias. La inteligencia artificial posee capacidades exclusivamente no humanas, lo que hace que la diferencia no solamente sea de grado, sino también de tipo. Dos capacidades importantes en la inteligencia artificial que nosotros, los seres humanos, los mortales, no tenemos. Uno es la conectividad y dos, la capacidad de actualizarse. Las personas no pueden conectarse entre sí, mantienen durante toda su existencia la individualidad. Las máquinas o las computadoras no son individuos, por lo tanto, en ellos resulta muy sencillo conectarse y formar una red. La utilización en nosotros los seres humanos es imposible, somos como casi un producto acabado. En cambio, en las máquinas tú puedes repotenciarlas, actualizarlas, aumentarles software, meterle más datos, mucho más información. Tienen toda esta capacidad de poder acumular y procesar información a través del tiempo. Existen también sistemas de inteligencia artificial de box, charlas interactivas con seres humanos reales. Y ya convivimos con varios de estos sistemas: Siri, Bixby, Alexa, Google. Y todas ellas trabajan bajo un sistema NLP, que son las siglas en inglés, que es el procesamiento del lenguaje natural. Esta viene a ser una rama de la inteligencia artificial que ayuda a las computadoras a entender, interpretar y manipular el lenguaje humano. La NLP toma elementos prestados de muchas disciplinas, incluyendo la ciencia de la computación y la lingüística computacional. Y esta tiene un solo afán: de cerrar la brecha entre la comunicación humana y el entendimiento de las computadoras. ¿Y por qué es tan importante la NLP? Porque ella va a permitir que las computadoras puedan comunicarse con los humanos y éstas puedan escalar a otras tareas o actividades mucho más importantes. Por ejemplo, la NLP hace posible que las computadoras lean texto, escuchen la voz hablada, la interpreten, midan el sentimiento y determinen qué parte de todo el diálogo es más importante. Hoy existen ya de manera experimental chat de voz con el cual tú puedes hablar de manera natural. Incluso puedes escoger la personalidad de tu interlocutor. Imagina. ¿Y cómo funciona la NLP? Es realmente complejo. ¿Tú sabes cuántos idiomas, jergas, hablas, extranjerismos, maneras de expresarse existen en el mundo? Y a todo eso súmale personalidades, géneros, gustos, culturas, edades, humores. El lenguaje humano es complejo y una máquina va a responder y a sentir todo lo que tú puedas decir. Ahora entiendes lo complejo que es. Pero para una tarea tan compleja de aprendizaje tenemos también la singularidad. La singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo, una red informática o un robot tengan la capacidad de automejorarse recursivamente, ya sea en el diseño o construcción de computadoras o robots mejores que él mismo. La singularidad tecnológica ocasionarán, según Albert Cortina y Miguel Ángel Serra, cambios inimaginables dentro de la sociedad, que serán imposibles de comprender y de predecir por cualquier humano. Sea quizás que en el siglo XXI las revueltas populistas ya no sean contra una élite económica que explota a la gente, sino contra toda una élite económica que ya no la necesita. Pues seamos conscientes que sería mucho más fácil luchar contra una explotación que luchar contra la irrelevancia. Eso crearía un problema masivo de personas irrelevantes, personas que son obsoletas para el sistema. Recordemos que en la era industrial, con las máquinas movidas a vapor y posteriormente con la electricidad, desemplearon a muchos obreros, pues las máquinas competían en aquel entonces con solo uno de los dos aspectos humanos, el trabajo físico.
Hoy, la inteligencia artificial está comenzando a reemplazar el segundo aspecto, el aspecto cognitivo. La neurociencia y la economía conductual han acelerado el desarrollo de complejos algoritmos donde la inteligencia artificial ha superado a los humanos incluso en tareas donde en teoría exigiría la intuición. Y ahora que ya sabemos qué es y hemos entendido a grandes rasgos cómo funciona la inteligencia artificial, ¿cuáles serían los grandes riesgos para el futuro? ¿Cómo afectaría eso los trabajos, los empleos? ¿Quieres saberlo? Te invito primero a que te suscribas, a que actives la campanita para que te sigan llegando las notificaciones. Y así también no te puedas perder la segunda parte de este video, aquí en Backyard, donde tu primer emprendimiento eres tú. Cuídate, chao chao.